Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Realmente me da mucho gusto estar otra vez en Culiacán. He tenido la oportunidad de venir en muchísimas ocasiones, siempre ha sido un gusto estar aquí, ya me considero un sinaloense en muchos sentidos. Yo les he preparado una plática que se trata sobre lo que son los retos de la educación superior mexicana en el contexto competitivo. Debo decir que ese tema, estoy buscándolo aquí nada más para tenerlo, ese tema fue un tema que se me pidió que hablara sobre él, pero por otro lado a mí me da mucho gusto el que se me haya pedido hablar de ese tema, porque es un tema que es para mí muy querido y he venido trabajando sobre esto los últimos 10, 12 años tratando de convencer a nuestros profesores, nuestras autoridades, nuestros directivos de algunas de las cosas que se mencionan en esta conversación, en esta plática que voy a tener con ustedes. Debo, sin embargo, empezar diciendo que voy a hablar de la educación superior mexicana en un contexto de competitividad mundial, sin referirme nunca a ninguna institución específica, ni a ningún profesor específico, ni menos aún a un estado específico de nuestro país. Okay. Perfectamente. Lo que quiero decir es que lo que voy a hablar es fundamentalmente ver a México, ver la educación superior mexicana en comparación con el contexto internacional. Y eso a veces lleva a que parezca que no conozco, que no sé los muchos avances que hemos tenido en México y los muy buenos profesores que hay. Debo decir que en mi ya ahora sí larga vida, la mayor parte de mis amigos son profesores universitarios y he estado muy cerca de las universidades de todo México en distintos momentos y por lo tanto sé muy bien que hay universidades que están haciendo las cosas extraordinariamente bien, sé que hay maestros que no necesitan muchas de las cosas que yo voy a decir que se necesitan aquí, pero no voy a hablar de esos ya están. Esos están allí, lo que quiero hablar es del contexto general de la educación superior mexicana. Los buenos maestros existen, conozco a muchos de ellos, las buenas universidades existen, conozco algunas de ellas, los buenos intentos de hacer educación superior existen. Voy a hablar de lo que es general, no de lo que es particular. En ese sentido, lo que yo tenía pensado proyectarles, a ver si todavía me da tiempo de que les pueda proyectar algunas de las cosas, voy a dividir mi plática en cuatro aspectos, esencialmente cuatro cosas. Una es darles cuál es el escenario mundial actual de la educación superior, el escenario mundial, no el escenario mexicano. Después pensaba hablarles a ustedes, una vez que viéramos cuál es el escenario mundial, hablarles a ustedes cuál es la situación de México en ese escenario. Después caer en justamente, como consecuencia del anterior, cuáles son los principales retos, por lo tanto, que enfrenta la educación superior de México. Y por último, voy a platicarles, de cuáles son las respuestas que a mi juicio se pueden dar, o cuando menos una de las respuestas que a mi juicio se pueden dar a esos retos que enfrenta la educación superior de México en un contexto internacional. Pensaba, y lo verán si nos da oportunidad la tecnología, pensaba empezar hablándoles de lo que fue el informe que se preparó para la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación Superior que tuvo lugar en 2009. Como ustedes saben, hace poco más de 13 años hubo una primera conferencia internacional de la UNESCO sobre educación superior y se decidió que en el año 2009 habría una segunda conferencia. Entre otros informes que se prepararon, quizá el más conocido de todos los que se prepararon para eso, es el informe que preparó el grupo del Boston College, el grupo de Philip Albach, de Lisa Reisberg y de Robert Rumble. Este grupo es probablemente el grupo más conocido sobre educación internacional que hay en el mundo. Ellos prepararon un informe y un informe para la UNESCO sobre lo que era la situación de la educación superior mundial y decían en su entrada lo siguiente: en el pasado medio siglo ha ocurrido una revolución académica sin precedentes en la educación superior. Recalco, una revolución académica sin precedentes en la educación superior. Recuerden que están hablando en 2009 y están hablando del pasado medio siglo, están hablando de 1960 a 2010. Seguían, los desarrollos en el pasado reciente son, al menos,
tan dramáticos, y usan esa palabra, usan la palabra dramatismo, tan dramáticos como los que se dieron en el siglo XIX, cuando surgió la universidad de investigación que todos conocemos. Realmente se están refiriendo a la época en que se surgió la Universidad de Berlín, la Universidad de Humboldt, y también un poco después surgió la Universidad de Investigación en Inglaterra, fundamentalmente con John Newman, y también un poco antes de John Newman surgió la visión napoleónica de la universidad como un lugar para preparar a los cuadros que necesitaba Francia. Debo recordarles a ustedes que antes de eso, claro que había universidades, muchas universidades, pero atendían a un grupo de población tan pequeño que realmente durante siglos atendían a menos de, no sé, menos de una milésima del grupo de edad que estaba, que podría haber entrado a las universidades. En otras palabras, del siglo XIII al siglo XVIII, esencialmente iban ahí a las universidades unas cuantas personas, atendían a ellas para realizar estudios y continuar. Sigo yo con lo que dice, y con eso termino la cita de Albach. Dice: los cambios académicos de ahora son más extensos por su naturaleza global y por el número de personas e instituciones a las que afectan. Entonces, lo que estoy diciendo es que en el contexto internacional se está diciendo que en este momento, en los pasados 50 años, ha ocurrido esta revolución académica y ya está sacudiendo a toda la educación superior de una forma mucho más profunda que cuando nació la universidad que conocemos. De hecho, ellos hablan de las tendencias fundamentales de la educación superior. No voy a discutir cada una de ellas. Hablan de la globalización, en donde se refieren fundamentalmente a que la educación superior ahora está globalizada. No se están refiriendo al problema de la globalización, sino que ahora la educación superior está globalizada en el sentido de que la educación superior abarca muchos continentes, por no decir todos, y los abarca con una intensidad importante en todos los continentes. Habla también, la segunda tendencia es la masificación de la educación superior. Debo recordarles que en la jerga universitaria, la masificación es algo que sucede cuando alrededor del 15% de la población, del grupo de edad de la educación, del grupo de edad de jóvenes que están en el grupo de edad para estudiar universidad, asisten a la universidad. Eso se llama la masificación, a diferencia de lo que eran las costumbres anteriores, en que iba un 1%, un 2% de los jóvenes de edad. Masificación lo introdujo Trow, diciendo cuando ya había más del 15%. Y entonces él habla de que no solo se está dando la globalización, sino se está dando una masificación en todos los países. Debo decir que en México pasamos hace tiempo a la masificación y de hecho estamos tratando de llegar a la universalización, que se supone que es cuando tenemos más del 50% de los jóvenes. También habla de las inequidades en el acceso a la educación superior, no voy a entrar en eso. Habla de la movilidad de estudiantes. Esto es importante que se lo mencione porque ahora hay un barómetro, hay un indicador muy claro de la calidad de los sistemas de educación superior que antes no existía y se debe fundamentalmente a la posibilidad de que los jóvenes puedan estudiar en otros países distintos del suyo. Entonces habla de la movilidad de estudiantes, habla de la revolución en la transformación de la enseñanza y el aprendizaje, habla de la revolución sobre el aseguramiento de la calidad, los cambios que están ocurriendo para asegurar la calidad de la educación superior. Habla de las tendencias que hay a nivel internacional sobre el debate entre si la educación superior es un bien público o un bien privado. Habla del crecimiento de la educación superior privada, lo que él llama la revolución privada, dado que en este momento se calcula que 50%, más o menos 50% de todos los jóvenes que estudian en educación superior están en instituciones privadas. Habla de los cambios que esto ha traído para la profesión académica. Habla del entorno de la investigación, el entorno de las universidades, pero el entorno de la investigación en ellas, y habla por último de las tecnologías de información. Esas son las grandes tendencias que, a su juicio, se están dando en el mundo en la educación superior. Para acentuar lo de la globalización, debo decir que en 1975 había 40 millones de personas en educación superior. Para 2007, el número había crecido a 150 millones de personas y se calcula que en este momento hay 200 millones de personas en educación superior, es decir, 200 millones de jóvenes estudiando la educación superior.
Estas son cifras realmente sin precedentes en lo que era anteriormente, porque en solo 35 años, en solo 35 años, perdón, se ha pasado de 40 a 150 millones a 200 millones. Esto, para que se den una idea, en México tenemos alrededor de 3 millones de jóvenes en educación superior. Eso quiere decir que México representa como el 1,5% de la población de educación superior del mundo. No es una cifra baja, es una cifra bastante alta, pero México representa el 10º país en cuanto a población de jóvenes en ese grupo de edad. Entonces, esencialmente, también nos está diciendo que la situación no es la que deberíamos de buscar. También podemos ver en cifras del reporte de la UNESCO, no sino el del reporte sobre ciencia, el crecimiento en la producción del conocimiento. Y así nos dice que el número de investigadores que había en 2002 al 2007 creció de un total de 24 millones de investigadores a un total de 34 millones de investigadores reconocidos como investigadores a nivel mundial. En esas cifras, América Latina está con apenas 252,000 investigadores, apenas con 252,000 investigadores, las cifras están dadas en miles, pero lo que quiero que noten ustedes es el crecimiento que se da en la tercera columna. En 5 años el crecimiento en todas las regiones del mundo es superior al 12%, con excepción de Norteamérica, en donde ya de por sí existe un alto número de investigadores. Hay 4,624 investigadores por cada millón de habitantes, es lo que dice la segunda columna. Vayámonos a la producción de conocimiento, a las 3 siguientes columnas, y allí veamos qué tanto producen conocimiento medido como publicaciones. En el mundo se produce del orden de 147 publicaciones científicas cada año por millón de habitantes. Pero el crecimiento que se ha dado en el periodo de 2002 a 2008 es aún más grande que el que se da en cuanto al crecimiento de jóvenes en educación superior. Lo que estoy tratando de transmitirles con esto, no sé si lo he logrado, es decirles, tenemos cada vez más personas educadas y cada vez más personas dedicadas a la producción científica y cada vez más personas produciendo conocimiento científico. Entonces estamos en un loop en que como el mundo está continuamente generando más y más y más conocimiento científico. Aquí les pongo a ustedes lo que implican muchas de las cuestiones que decía Philip Albach y colegas acerca de la revolución académica, porque por sí solas las cuestiones de la izquierda, que no creo que las alcancen a ver ahí con todo detalle, son las que ya les mencioné yo, la globalización, masificación, etc. Pero todas ellas tienen consecuencias enormes para los aspectos fundamentalmente académicos. Simplemente en globalización empieza a haber una mayor competencia, se dan más competidores, hay nuevos enfoques, hay nuevas visiones, hay rankings, hay formas de comparar la evaluación. La masificación, que es el crecimiento al interior de cada nación, lleva no solo a competencias internas, sino lleva a nuevas carreras, a nuevas destrezas, a más uso de tecnologías, a más financiamiento. Me voy al de las enseñanzas y el aprendizaje para saltarme un poco algunas de ellas, y ven ustedes que allí empiezan a entrar cuestiones como enseñadas centradas en aprendizajes, que ya se mencionó hace rato, modalidades de instrucción realmente novedosas, marcos de cualificaciones, problemas que tienen que ver con la acreditación y los resultados de aprendizaje y la pertinencia de la educación. En fin, todas ellas, no voy a entrar a cada una, todas ellas tienen implicaciones importantes para la parte académica de la educación superior. Quizá el otro, no el más, no es el más importante, pero el otro ejemplo de lo que está pasando en la educación superior es el llamado proceso de Bolonia. Este proceso lo iniciaron en 1999 un conjunto de universidades europeas. Fundamentalmente lo iniciaron 4 ministros de educación, los de Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, y empezaron a reunirse para decir tenemos que cambiar la educación superior europea. El proceso se concluyó 10 años después, en junio de 2010. En la prensa parece a veces que está en debate el proceso, está en debate resultados del proceso, están en debate con problemas que han surgido en torno al proceso. El proceso no está en debate, el proceso ya terminó, y para el 1 de julio de 2010 se habían incorporado más de 1,000 universidades de Europa
y de otras regiones que a veces no llamamos Europa, se habían incorporado al proceso de Bolonia y habían modificado la estructura de su educación superior. El proceso de Bolonia ha sido seguramente uno de los procesos más observados y estudiados porque se daba en una región de la importancia económica que tiene y política que tiene Europa, porque existe una gran tradición universitaria. Finalmente ahí es donde surgieron las universidades que a su vez dieron lugar a las nuestras, y porque involucró sistemas de educación muy diversos. Los sistemas de educación superior de Finlandia, para decir un caso, y de Italia, o de España, o de Alemania, son mucho más diferentes que los que podemos tener al interior de nuestro país. Y eso creo que es muy importante que nos demos cuenta, porque implicó la convergencia de los dos sistemas de educación superior más fuertes del mundo, el europeo y el anglosajón, voy a llamarle de esa forma, que es el que tienen en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en muchos otros lados. Entonces eran los dos grandes sistemas de educación superior, y de repente con el proceso de Bolonia se dio una convergencia. Para México el proceso de Bolonia también era muy importante por el origen europeo de nuestras instituciones de educación superior, porque incluso hubo una declaración de jefes de Estado y de Gobierno que se llamaba la UALC, que generó un secretariado porque se hablaba de crear el espacio de educación superior más grande del mundo entre Europa y América Latina y el Caribe. Y como ya decía, por el acercamiento de los modelos europeo y norteamericano. Lo que quiero recalcarles a ustedes es que en esos procesos internacionales no se puede olvidar uno del proceso de Bolonia, y es un proceso que nos afecta directamente porque de alguna manera automáticamente al concluirse el proceso de Bolonia se da que el resto del mundo, y particularmente América Latina, que tenía un modelo de educación superior europeo, y México dentro de ellos, quedamos automáticamente como rezagados, como obsoletos, porque ya no somos un reflejo de la educación superior europea, cuando menos no de la educación superior actual. Aquí les digo algunos de los cambios que han ocurrido y los cambios de la percepción de la educación superior que llevan a que se diga esto que mencionaba Albach, de que ha sucedido una revolución académica. Mientras antes la visión era de educación superior, ahora la visión es más de una educación terciaria, en que dentro de la educación superior se incluyen también las carreras cortas, también las carreras vocacionales, también las carreras técnicas, también la educación continuada, etcétera. De que antes había una visión nacional y local sobre la educación superior, y ahora en la mayor parte de los países que están haciendo esfuerzos importantes sobre educación superior, hay una visión internacional o regional, que antes las carreras eran permanentes, mientras que ahora se ve que las carreras son muy cambiantes, que antes la educación se daba para la vida y ahora se da la educación durante la vida, o sea, educación continua, que antes había currículos especializados rígidos y enciclopédicos y ahora son currículos inter y transdisciplinares, que antes había la educación centrada en el docente, en el aula y en la memoria, y ahora se habla mucho de que debe ser la educación centrada en el estudiante y el aprendizaje, que mientras antes había una visión de profesión o disciplina, ahora se habla de una visión de pensamiento complejo, de problemas reales, de competencias, y mientras antes se pensaba que era una educación uniforme para todos, ahora se habla de una educación personalizada, al paso personal. No sé qué es un error seguramente mío al hacer esta transparencia. Y mientras antes se hablaba fundamentalmente de competencias públicas entre las universidades públicas y las privadas, ahora se habla de que es una competencia generalizada entre todas las instituciones. Entonces, dense ustedes cuenta de cómo se ve la situación actual y cómo se ve la situación futura de lo que se buscaba con Bolonia. Pero en ese contexto, y aquí ya salto a la situación de México, en ese contexto, nuestro sistema de educación superior muestra síntomas de agotamiento y obsolescencia. Es ineficiente, poco eficaz y poco pertinente. Da poca atención al posgrado y a la investigación. Es de baja calidad. Así, a pesar de que la proporción de jóvenes que ingresan a la educación superior es aún baja en comparación con lo que sucede en otros países, los que lo hacen, o sea, los que llegan a entrar en la educación superior, se concentran en unas cuantas carreras y muchos de ellos no las concluyen o no encuentran trabajo en ellas al terminar sus estudios. Y por otro lado, la producción de doctorados y de investigación científica es baja y el atractivo de nuestras universidades, el atractivo internacional, es muy bajo. Aquí les presento la evolución, el crecimiento de la educación superior en el mundo y les pongo dónde está México. Y cada color representa una década. La primera es cómo estaban en los 70s,
la siguiente es cómo estaban en los 80s, la siguiente, el amarillo, es cómo estaban en los 90s, y la siguiente es qué es lo que pasó en los 2000. Vean ustedes que la línea más alta de México es probablemente la línea baja, está más abajo de lo que es el promedio de la OCDE, que está, el promedio de la OCDE está, ahí lo ven ustedes abajo, dice OCDE Average. Ahí vean ustedes que la línea más alta de México, si la situación mejor de México, está por abajo del promedio de lo que es la OCDE. Y dense cuenta que en ese promedio, México baja ese promedio, porque México está en la OCDE. Entonces, de hecho, estamos muy por abajo de esas condiciones. De que también tenemos una producción de conocimiento baja, perdón el error ahí, conocimiento, me doy cuenta hasta ahorita. Vean ustedes, es el mismo cuadro que les puse anteriormente, pero ahora vean ustedes dónde está México. México tiene 38,000 investigadores, tiene 350, eso da a 353 investigadores por cada millón de habitantes. Estamos por abajo de la media de América Latina, que tiene 443, y no se diga en comparación con los demás países. Hemos tenido un crecimiento importante de 22% en los pasados años, pero vean ustedes cuál es la producción de publicaciones que hacemos. Hacemos 8,300 publicaciones al año, frente a lo que puede hacer América Latina, que es de 48,800, o lo que hace Europa con 420,000, o lo que hace el mundo, que son casi 1 millón de publicaciones científicas al año. Tenemos, por lo tanto, 77 publicaciones al año por millón de habitantes. Y eso que hemos venido creciendo significativamente. Y por último, también esta les da una idea más clara de cómo está nuestra producción científica. Vean ustedes aquí, este es otro documento completamente diferente, es el ranking iberoamericano de lo que producen las universidades, hecho por Scopus, y ven ustedes lo que produce México, y ven ustedes que es casi lo mismo que produce Portugal. Esto es el total de la producción científica de 2003 a 2008. Y les recargo Portugal, porque Portugal tiene exactamente o casi exactamente la 10ª parte de la población de México. Entonces, eso lo que les dice es que o Portugal es 10 veces más productivo que México en materia de investigación, o México es 10 veces más improductivo que Portugal en materia de investigación. Y como Portugal es un promedio de lo que sucede en Europa, creo que la conclusión es que nosotros tenemos una producción científica, de investigación en todas las áreas del conocimiento, particularmente baja. Y por último, les presento esta cifra que habla de la movilidad de los estudiantes. Se ha convertido, sin que fuera su intención, de alguna forma se está convirtiendo en el verdadero ranking de la calidad de las universidades, o mejor dicho, de los sistemas educativos de educación superior del mundo. Aquí les dice dónde van a estudiar los jóvenes que pueden pagarse sus estudios en donde quieran, o cuyos países les pagan sus estudios. ¿A dónde van? En este momento se calcula que hay 5 millones de jóvenes estudiando fuera de sus países. Y vean ustedes que una 1/5 parte de ellos se va a los Estados Unidos, casi un 11% se va al Reino Unido, un 9% a Alemania, un 8.5% a Francia, un 6% a Australia. Y esos en total tienen más del 50%, absorben más del 50% de los jóvenes que se van a estudiar a otro lado. Pero vean ustedes que hay un país ahí, por ejemplo, Nueva Zelanda, y seguramente podríamos también buscar a Finlandia, no lo hice, pero vean ustedes a Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda es un caso muy particular, porque Nueva Zelanda es un país que está a 2 horas de vuelo del país más cercano, no tienen frontera con ningún país, están en medio del mar, entonces están a 2 horas de vuelo del país más cercano que sucede, que es Australia. Entonces está en un lugar extraordinariamente remoto para tener contactos, y sin embargo el 2% de los jóvenes que pueden pagarse su educación van a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene más jóvenes que vienen a estudiar a esa pequeño país, en cuanto a población, es un país de unos cuantos millones de habitantes, y México tiene el 0.4%, cuando México tiene casi 20 veces más la población que tiene Nueva Zelanda. Si eso no nos convence que nuestro sistema de educación superior no es atractivo, no tiene calidad internacional, no se ve internacionalmente como un sistema atractivo, creo que no podría darles unas cifras más contundentes que esta. Debo enfatizar además que ese 0.4% de México, si ustedes se ponen a analizar la información, se darán cuenta que buena parte, casi la mitad de ellos, o sea, el 0.2, son seguramente hijos de mexicanos que regresaron de Estados Unidos porque sus padres regresaron y entonces regresan a estudiar a México, que en el fondo no son extranjeros.
Los factores que explican la situación mexicana son muchísimos, hay muchas razones para eso. Yo tengo tres y nada más voy a hablar del último. Los tres que yo digo es la concepción estatista y nacionalista de la educación superior nacional, que se traduce en falta de coordinación entre las universidades y tensiones entre ellas y los gobiernos. Dos, las formas de gestión que retrasan la toma de decisiones, diluyen la responsabilidad por las decisiones, y maximizan las luchas de poder al interior de las instituciones de educación superior mexicana. Y tres, que es el que voy a hablar con ustedes, es a que tenemos un paradigma educativo en el sistema educativo nacional, pero estoy hablando ahorita fundamentalmente de la educación superior, ahí lo pongo que desde jardín de niños hasta el posgrado, un paradigma educativo que no funciona. ¿Qué quiere decir que no funciona? Es un paradigma educativo que no propicia en los estudiantes el cuestionamiento, la reflexión en torno a lo enseñado, no propicia las actitudes inquisitivas e indagatorias respecto a los conocimientos transmitidos o existentes, no propicia el aprendizaje autónomo, ni propicia el pensamiento independiente. Un paradigma que no utiliza ni genera enfoques novedosos y alternativos a los tradicionales, que no favorece el uso y dominio de los instrumentos y herramientas modernas, que tampoco insiste en que los estudiantes aprendan a comunicarse de manera lógica, precisa y eficaz. Eso es lo que yo creo, eso es mi opinión personal. En el contexto, entonces, ¿cuáles son los retos que tiene la educación superior mexicana? En el contexto de competitividad mundial, creo que que podemos decir que la educación superior es eso, ya se los había mencionado, poca, ineficiente e ineficaz, de baja calidad y poco atractivo, con poca atención al posgrado y a la investigación. Les puedo dar cifras de posgrado, ya les di las cifras de investigación. México produce entre 2.500 y 3.000 doctores al año, Estados Unidos produce 55.000, Brasil produce 12.000. ¿Cuándo vamos a alcanzar a esos países si hacemos este tipo de cosas? Tiene una educación superior poco relacionada con el mundo del trabajo y la educación. Nuestro orador anterior explicó claramente cómo se ligaban ellos con el trabajo y con la educación. En nuestro caso, tenemos una educación superior poco interesada en dotar a los jóvenes trabajadores con competencias y destrezas. Tenemos más de 35 millones de personas que están con más de 15 años de edad y con menos de 50 trabajando y que no terminaron la educación media superior. Entonces, es razonable que tengamos un país en la sociedad del conocimiento si tenemos más de 35 millones de personas que no pasaron de la educación secundaria y que ya están trabajando y que no nos preocupan ellos, nos preocupan solamente aquellos que están en las universidades. No nos interesa atender a estas personas que están en la fuerza de trabajo. Pero en particular yo voy a hablar de estas cuatro cosas, no voy a hablar de todo lo anterior más que lateralmente. Voy a hablar de que tenemos una estructura de ciclo de estudio que no se ha modificado en los últimos lustros, que nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje siguen centrados en el aula, en el docente y en la memoria, que sus contenidos son rígidos y enciclopédicos y sus mecanismos e instrumentos de evaluación están centrados en contenidos, es decir, en memoria. Aquí les presento la tasa de graduación de educación terciaria. A propósito le puse terciaria porque es como le pone la OCDE. Aquí incluye las barras azules en medio, son los que se gradúan de otras cosas que no son la educación universitaria. Y debo decir que la educación universitaria que está allí es mucho más flexible que la nuestra. Entonces, vean ustedes que México apenas tiene uno de cada cinco de los mexicanos uno de cada cinco mexicanos tiene algún tipo de educación superior, pero vean que muy pocos tienen algún tipo de educación vocacional o técnica. Es una rayita azul que apenas se nota, pese a que hay 150 institutos tecnológicos y que hay 150 nuevas universidades tecnológicas. El paradigma actual de la educación superior, para ya meterme exclusivamente en la educación superior, es el que tenemos una estructura profesionalizante de la educación superior que limita la movilidad estudiantil, inhibe cuando no impide la preparación interdisciplinaria propia de las universidades y desalienta la generación de profesionales innovadores y de especialistas en áreas nuevas del conocimiento. No se pueden cruzar. Si una persona quiere estudiar, no sé, biofísica, tiene que estudiar biología por un lado y tiene que estudiar física después y tiene que ver dónde consigue alguien que le pueda dirigir una tesis en ese campo. No propiciamos nuevas áreas de conocimiento. También el paradigma actual es un enfoque organizado en torno a contenidos de información disciplinares, lo que conduce a la carga de contenidos, porque cada vez que se agrega nuevo conocimiento, y como les hice ver al principio, se está produciendo conocimiento a raudales, se empaqueta ese conocimiento y se mete en las mismas áreas de conocimiento. Y ahorita está discusión si las áreas de conocimiento que tenemos son las adecuadas. Las áreas de conocimiento que tenemos son las que pusieron Diderot y D'Alembert allí a finales del siglo XVIII, principios del XIX.
Antes no existían esas, no es que no hubiera las actividades de física, por ejemplo, se le llamaba filosofía natural o las de medicina, pero no existía esa organización en estas disciplinas que ahora conocemos. Esas se pusieron alrededor de la vuelta del siglo XVIII y XIX, y las seguimos usando, pero muchos dicen que esas ya no sirven, que tenemos que cambiar esas áreas esa organización del conocimiento y generar nuevas formas de ver el conocimiento. Pero nosotros seguimos con eso. Tenemos un enfoque entonces organizado en torno a esos contenidos disciplinares, lo que conduce a la carga de contenidos. Se van volviendo cada vez más enciclopédicas, surge cualquier cosa, avance en la biología, se le carga al currículo, y lo que sucede es que entonces casi nunca se ven las partes finales, sino se ven las partes iniciales. Nos preocupamos más de que los alumnos aprendan lo del principio que lo del final, y entonces esperamos que luego se dediquen a la investigación o hagan avances. Si nunca llegaron a ver la parte final, generalmente vieron más la parte histórica, y no sabemos cómo quitarle esas cosas, y están nuestra educación superior está centrada, la pedagogía está centrada en los conocimientos, en el profesor y en el aula, en donde por lo tanto la memorización juega un papel central, en lugar de enseñarlos a hacer otras cosas. ¿Cómo se va introduciendo el cambio? ¿Cómo se ha venido introduciendo el cambio en otros lados? Miren, la dinámica del conocimiento que se viene dando en todos lados, y en todos lados ha preocupado, igual que en México, lo que ha llevado es a que se haga mucho más énfasis en que lo que tenemos que hacer es enseñarles a los jóvenes a aprender y aprender a pensar, que ya no tienen por qué aprenderse de memoria tantas cosas, que lo que tenemos que hacer, se usa la anécdota, ya creo que se las conté a ustedes, de que Einstein decía que él usaba su CPU, su cabeza, para cosas que no podía leer en los libros, que no podía consultar en los libros. Es para lo que usaba su cabeza, no para meterse libros en la cabeza. Pero ahora que tenemos los libros disponibles de una forma realmente extraordinaria, seguimos pidiéndoles a los jóvenes que tomen notas de lo que nosotros enseñamos, o seguimos dando nuestras mismas notas viejas y anticuadas. Los cambios ocupacionales están trayendo también cambios enormes. Queremos flexibilidad, queremos que los jóvenes puedan cambiar rápidamente en su vida de carrera. Yo uso al burro por delante y digo, yo he cambiado 4 veces mi carrera. Yo estudié para físico, fui físico, trabajé 13 años como físico en el Instituto Mexicano del Petróleo, y luego me fui de educador y fui administrador y educador en las universidades. Luego me fui de psicómetra y fui director del Ceneval, y tuve que aprender psicometría y tuve que aprender muchas cosas que tienen que ver con la evaluación, y ahora estoy de consultor y empresario y me dedico a otro tipo de cosas. Entonces, dirán, es el burro por delante, pero lo que sucede es que eso es lo que pasa en general, eso es lo que está sucediendo, y aún aquellas personas que se quedan en su misma profesión tienen que seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, porque si no se vuelven obsoletos. Entonces necesitamos mucho más flexibilidad, mucho más competencias de las personas, saber que sepan algo, que cuando salgan no digan, ¿qué eres tú? Yo soy licenciado. ¿Y qué eres tú? Yo soy físico. No, que digan, ¿qué sabes hacer? No me digas qué eres. Confundimos en América Latina y en México en particular la carrera con la profesión y con la disciplina, con los estudios. La carrera es lo que hace uno en la vida, no es lo que uno estudia. Einstein nunca estudió la carrera de física, no existía la carrera de física. Perdón que use los ejemplos que me quedan más cerca. No existía, como Bill Gates tampoco, que estudió la carrera que lo llevó a lo que es. Y no existían esas carreras, las inventan. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestros graduados sepan hacer, no nada más que sepan. Y ciertamente ahora las tecnologías de información y comunicación nos llevan a cambios en la pedagogía extraordinarios, nos llevan a otra cosa que es terriblemente más importante para el futuro de las universidades, nos llevan a que los jóvenes no necesitan intermediarios para aprender. Si ustedes ven lo que está pasando con cuestiones como las academias Khan o Coursera, que es un ejemplo que simplemente métanse ustedes a internet y vayan a Coursera, y resulta que en Coursera eso se empezó ahorita les digo qué es, se empezó hace un año, exactamente hace un año, un poquito más, en junio de 2011, 2 profesores decidieron ofrecer sus cursos completos, no dar nada más la información, no dar los sílabos, no dar los materiales, sino dar el curso completo, gratuito y abierto a quienes quisieran. Ahora tienen 1.300.000 estudiantes, y ustedes pueden ver cómo se van incrementando el número de estudiantes que van entrando. Evidentemente ya no son 2 profesores, son muchos profesores de 16 universidades perfectamente reconocidas como grandes universidades, que están ofreciendo cursos gratuitos
sobre distintas cosas. Ahorita tienen sobre 130 temas, pero no dudo que dentro de un año tengan 500 o 1000, están ofreciendo cursos gratuitos para todas las personas que quieran. Entonces, eso lo que está diciendo es, cada vez es más evidente que los jóvenes no necesitan intermediarios, no necesitan los profesores como intermediarios, los necesitan de otra forma, y no nos damos cuenta de eso. Y finalmente, porque no me puedo pasar una hora completa hablando nada más de estos 4 temas, que veamos que la globalización nos trae una competencia extraordinaria. Les acabo de decir una, Coursera está compitiendo con nuestras universidades, y las academias Khan están compitiendo con nuestras universidades, y todas están compitiendo unas con otras, y si no son atractivas para los mexicanos, se van a ir los mexicanos a tomar los cursos a través de este tipo de mecanismos, y como no importa si obtienen un título o no, porque finalmente allí lo que van a aprender es a saber hacer cosas, les tiene sin cuidado. Las profesiones nuevamente son, las profesiones reguladas son 12, nada más, las demás no deberían de existir. Ya voy a parar, ya voy a acabar. Les doy otro ejemplo. En Estados Unidos, que ustedes conocen muchos de ustedes porque vi las intervenciones en inglés, solo el 2%, y recálculo con los dedos, solo el 2% de los jóvenes del sistema de educación superior, el segundo más grande, porque ya China rebasó el de Estados Unidos, pero el segundo más grande del mundo, que es el de Estados Unidos, que tiene 18 millones de estudiantes, solo 2% están estudiando para obtener un título profesional. Consúltenlo, véanlo. Solamente 2% de los estudiantes, un poquito más de 300,000 personas, están estudiando para obtener un título profesional. El resto está estudiando para saber hacer cosas, para saber, no para obtener un título profesional. Ahora, ¿cómo? Aquí viene la respuesta a los retos, es la última parte de mi plática. ¿Cómo cambiar esto? Porque lo que se tiene que cambiar es la cultura institucional para que esté centrada en el aprendizaje de los alumnos, que no esté centrada en el lucimiento del profesor, que lo que se trata es que el alumno aprenda, no que el profesor enseñe. Si el profesor enseña y el alumno no aprende, el profesor no sirve. Lo que se está diciendo que esté centrado en el aprendizaje no es que se elimine al profesor, sino es que la actividad fundamental del profesor esté centrada en que los estudiantes puedan definir y modificar sus trayectorias escolares, sean más autónomos en la adquisición de conocimientos, aprendan de manera más personalizada, más individual, no todos igualito, no todos lo mismo, no todos al mismo paso, sean provistos de competencias y destrezas para un contexto real, es decir, que cualquier cosa que se les enseñe se vea la utilidad, la pertinencia, la importancia para el contexto real, y podemos estar hablando de Platón y Arquímedes, o podemos estar hablando de la ingeniería electrónica más moderna. Todo tiene que tener competencias. Si no tiene significado para los jóvenes las enseñanzas de Platón, no les van a aprender, no les va a interesar, se van a ir. Si al revés hacemos que les interese las enseñanzas de Platón, seguramente las van a recordar y las van a utilizar. Y por último, que adquiera una actitud inquisitiva y emprendedora. ¿Cómo logramos eso? Pues lograr eso significa que los profesores modifiquemos nuestras prácticas de enseñanza a fin de lograr los objetivos antes descritos. Implica, algo que también nos dijo nuestro colega Holm, que los profesores verifiquen periódica y constantemente que están logrando esos objetivos. Implica que los profesores cuiden que sus procesos de evaluación reafirmen esos objetivos. A veces decimos, estamos enseñando centrado en el aprendizaje, y a la hora que hacemos la evaluación está fundamentalmente dedicado a contenidos. O a veces estamos evaluando el liderazgo y resulta que la evaluación no mide el liderazgo. Estamos haciendo una parodia, no es cierto. Si las cosas no miden lo que están, si las evaluaciones no miden lo que se enseñó, no sirve de nada. Y por último, que los profesores documenten e intercambien sus experiencias y reflexiones en torno a ellos. Miren ustedes, les acabo de dar las cifras de publicaciones científicas. Son patéticas las de México, son tristes las de México. Si ustedes buscan las mismas sobre enseñanza de cualquier cosa, y las comparan, son todavía 10 veces o 100 veces menos las que producimos que las que enseñamos de materia científica. No intercambiamos entre nosotros cómo se enseña tal o cual cosa, cómo lograr tal o otra cosa, cómo aprender tal o otra cosa. No documentamos, no intercambiamos nuestras reflexiones, nuestras experiencias en torno a las enseñanzas. Y lo que les pongo aquí es también mi opinión. Si no se logra que los cambios, cualesquiera que sean, el de competencias, el de evaluación por aprendizajes, el de educación de excelencia, el de educación flexible, si no se logra que los cambios lleguen al aula y modifiquen la interacción entre el profesor y el alumno, los cambios habrán sido solo de nombre. Mentiras. Si seguimos sacando los mismos apuntes que teníamos
para dar la clase, el que digamos que ahora es por competencias es puro cuento. Entonces, esto no es una cosa nueva. La pregunta de cómo hacer un profesor innovador, que es lo que queremos, se les puede decir aquí en Alfred Whitehead, que lo escribió en 1928. Dice, la pregunta central es, ¿cuáles son las condiciones que dan lugar a académicos que sustenten universidades exitosas? Y él mismo dice, el peligro radica en cuán fácil resulta dar lugar a algo totalmente inadecuado, un conjunto eficiente de pedantes y sabios. Sabios es una forma de decir, anteriormente sonsos, babosos, un conjunto eficiente de pedantes y sabios, que nada más hablan de lo que se supone que saben ellos. Entonces, ¿qué es un profesor innovador? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esto? Un profesor innovador es aquel que reflexiona constante y sistemáticamente sobre sus prácticas y procesos de enseñanza-aprendizaje a fin de modificarlos para hacerlos más efectivos, para hacer más efectivos los aprendizajes de los estudiantes. O sea, está continuamente viendo por qué ahora no logré que capturaran tal concepto, o por qué ahora no logré que entendieran cómo resolver esto, y modifica sus prácticas de enseñanza para hacer eso. Y pongo aquí algunas reflexiones. Todos hacemos o creemos hacer esto en nuestra labor docente. Yo cuando era profesor creía que lo hacía, pero es poco frecuente que la reflexión sea compartida o colegiada sobre la labor docente. O sea, nunca compartía mis reflexiones, lo que yo hacía. Es aún menos frecuente la interacción entre estudiosos de la educación y los docentes. Hay grandes avances en lo que es la educación, el aprendizaje, pero los docentes como que no nos ocupamos de lo que están haciendo los estudiosos de la educación. Y es aún menor o menos frecuente la reflexión y el acuerdo institucional sobre el qué, el para qué y el cómo enseñar, así como sobre los procesos de evaluación a seguirse, que sean necesarios para contar con un profesor innovador. La reflexión es una herramienta de análisis y evaluación, se aplica constante y sistemáticamente, lleva a modificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, a innovar. No le demos más valor a la palabra que eso, estamos innovando, no creamos que innovar es algo particularmente complejo y complicado. Implica evaluar ciertamente el impacto de las innovaciones y el aprendizaje de los estudiantes. Me voy a saltar estas dos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer esto? A veces se puede hacer por decreto, por ley, reglamento o acuerdo. Se dice, vamos ahora a hacer educación centrada en aprendizajes. A veces se puede hacer por influencia o por imitación, pero las más de las veces la única forma que realmente se quede es por convencimiento y persuasión. Y entonces hay que reconocer que se trata de algo que involucra profundamente al profesorado, que hay que transformar la cultura de la institución y que ello, perdónenme, lleva tiempo, se hace en torno a un paradigma educativo y se hace aprendiendo y rectificando. Y quiero quitarle aquí quiero recalcar la importancia que tiene el usar el profesorado. Se tiene que apoyar en el personal académico, se tiene que provocar la reflexión en torno a su acción, a la de él o de ella, a lo que están haciendo. Hay que provocar la reflexión, hay que pedirle que explicite y documente sus experiencias e innovaciones, y hay que solicitar su participación para compartir y extender el proceso hacia otros. Hay que centrarlos para eso, para esas reflexiones, centrarlos a un paradigma educativo. Trabajar entre pares y por áreas de conocimiento, generar un marco de referencia para internalizar ese paradigma y aplicarlo a las experiencias individuales. ¿Qué es un paradigma educativo? No le demos vueltas, podemos buscar definiciones muy bellas y muy precisas, pero para mí, no estoy citando a nadie, para mí un paradigma educativo no es otra cosa más que la respuesta simultánea y coherente a 5 preguntas en torno a nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje y en la que el énfasis está en los aprendizajes. ¿Qué enseñamos? ¿Para qué los enseñamos? ¿A quién le enseñamos? ¿Cómo le enseñamos? ¿Y cuáles son los resultados? Si encontramos una respuesta coherente simultáneamente a esas 5, tenemos un paradigma educativo. No tiene que llamarse con un nombre rimbombante, es un paradigma educativo de cualquiera de nosotros. Yo he practicado esto que estoy diciendo, no estoy diciéndoles puras cuestiones de teoría. Hice esto dirigiendo al grupo de 6x4 UALC, 6 profesiones en 4 ejes, desde 2004 a 2008, con 150 profesores de 25 universidades de América Latina, en que exploramos 6 áreas de conocimiento desde 4 perspectivas, por eso venía el nombre. Las perspectivas con que veíamos cada una de las áreas de conocimiento era créditos académicos, evaluación, competencias profesionales e investigación.
Este proyecto fue el más grande llevado a cabo por las universidades en la región en respuesta a Bolonia. O sea, los profesores y las universidades pagaban su participación en este proyecto durante 4 años. Segundo, lo he venido haciendo en el proyecto en la Universidad Veracruzana desde 2009 a 2012. Partimos con un trabajo con 100 profesores, luego con esos mismos profesores lo extendimos a 800, luego con esos 800 lo extendimos a 1300 y finalmente hemos alcanzado 3500 profesores que han pasado por un proceso en que reflexionan profundamente sobre lo que están haciendo y están trabajando en torno a 3 cosas: competencias profesionales, uso de las TICs y evaluación de los resultados de aprendizaje. Y finalmente, el proyecto Innova CESAL, que fue cofinanciado por el programa Alfa, en que lo hicimos con 25 universidades de 13 países de América Latina y Europa, en que exploró los mismos casos que los proyectos universitarios. Muchas gracias. Gracias, doctor Malo. A continuación y con el mismo proceso realizaremos la sesión de preguntas con el doctor Malo. ¿Qué papel juega el sistema que tenemos, los sindicatos, la corrupción y los políticos para que no avance la educación en este país? ¿Sí se oye? Evidentemente juega un papel muy importante, todo eso juega un papel. Como digo, hay muchísimos factores que hacen que nuestro sistema educativo esté como está, me refiero a la educación superior, aunque lo que dije, como lo repito, es aplicable a todos los niveles. Juegan un papel muy importante, pero lo que yo estoy tratando de hacer, lo que traté de hacer notarles a ustedes al final, es que no importa qué tan pobre o qué tan chica o qué tan atrasada sea la universidad, puede empezar, porque un proceso de esta naturaleza de producir profesores innovadores es un proceso que descansa solamente en los profesores, y si ellos generan una bola de nieve, por decirlo de alguna manera, van a partir de lo que son, pero podrán llegar muy lejos, salen de las mejores prácticas que hay en la universidad o en donde estén, las comparten, otros van a querer o se les va a ocurrir cómo mejorarlas y van a ir subiendo y van mejorando. Entonces es algo que sale del profesorado y que no hable nunca de dinero, que también allí hay evidentemente cuenta, pero todos los factores que usted mencionó, todos tienen una gran importancia, pero el problema es cómo salimos de esos. Si seguimos queriendo enfrentarnos a los sindicatos, si seguimos queriendo enfrentarnos a las corruptelas, creo que ni usted ni yo podremos cambiar a todo aquello, podemos cambiar lo que nos toca, lo que nos rodea, y ahí sí podemos hacer cosas, y si todos lo vamos haciendo, creo que podremos llegar a que aquello se rompa por sí solo, que no tenga sentido. Yo quiero hacer una sugerencia que seguramente aquí muchos van a estar de acuerdo conmigo. O sea, creo que aquí muchas instituciones estamos haciendo muchísimo por tratar de transformar la realidad educativa. Nuestra institución hace alrededor de 2 años estamos en un proceso de transformación desde nuestras raíces, desde nuestros propios problemas, en que nos estamos adentrando en una educación centrada en el aprendizaje y por competencias. Fue un trabajo duro, aún estamos en ese proceso de implementación, es en Los Mochis, la Unibafu. Y entonces, pues realmente yo invito a CODECIN a que nos permita, a las instituciones que estamos llevando esto de frente, que nos permita aquí compartir, expresar nuestras experiencias. Creo que eso sería algo importante, ¿no? Que las instituciones de aquí de Sinaloa, porque también compartamos lo que estamos haciendo y que se incremente este producto científico, este producto de conocimiento, pues que lo hagamos de todos, porque sí creo que hay muchas instituciones aquí en el Estado que estamos haciendo cosas muy valiosas. Y entonces, pues, eso es realmente mi sugerencia a CODECIN. Yo realmente, pues, ahora me uno a esta institución. Nosotros somos cubanos, seguramente me lo han notado en la voz, pero ni modo, no se puede ocultar, pero con un alto sentido de patriotismo y de amor por México. Entonces, creo que se puede hacer mucho y lo estamos haciendo. Y entonces, un poco para revertir este mensaje que quizás en algunas cuestiones pues nos duelen, pues hay que hacerlo mucho más positivo, mucho más hermoso, ¿verdad? Y tener en cuenta por las experiencias que nos han traído de Finlandia, hacerlas nuestras y seguir adelante porque sí podemos. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Hay dos, por favor. ¿Sí? Sí. Sí, buenas tardes.
Usted ahorita mencionaba el tema de la producción científica y resulta que nosotros recientemente fuimos evaluados para acreditar un programa y una de los comentarios del evaluador, más o menos textual, fue este: sí, todo esto que los investigadores porque estábamos hablando de que los investigadores tenían SNI 1 o que habían pasado, etcétera, y que habían producido un artículo o que etcétera. Entonces, él mencionaba concretamente como una especie de crítica, constructiva. Decía, es que los investigadores, los del SNI, están muy preocupados por sus indicadores de desempeño, porque en el sistema, para que se mantengan, pues tienen que tener, y si no, pues lo sacan. Y a mí me interesaría, dice, el real trabajo que están haciendo de investigación que está impactando a su programa de licenciatura. Entonces, la pregunta, doctor, sería esta: ¿cómo lograr realmente integrar o impactar en el sistema, en el programa educativo, la aportación que hacen los científicos y que no se nos vayan allá tan lejos, a lo mejor a puras especulaciones, y no porque sea malo, simplemente para lograr aterrizar y mejorar realmente la producción de nuestros sistemas de investigadores? Mire, lo que tenemos que tener es más investigadores, tenemos que tener muchos más, pero tampoco tenemos que poner a la investigación como algo que está en un pedestal y está totalmente separado de lo demás. Lo que tenemos que hacer es lograr que todos los académicos seamos investigadores. Boyer, un pedagogo, educador americano que murió, decía que todo académico debía hacer investigación en alguno de estos 4 aspectos: investigación para la enseñanza, investigación para lo que él llamaba la sistematización y formalización del conocimiento, investigación para la aplicación e investigación para el descubrimiento. En América Latina creemos que solamente el investigador para el descubrimiento es el importante, cuando que los otros 3 hacen que haya más investigadores para el descubrimiento, pero los otros 3 son igualmente importantes. Hay muchas instituciones en México que son buenas en alguno de esos 3 aspectos y no buenas en el otro. Seguramente a ellos no les gustaría que yo los clasificara así, pero les voy a dar un ejemplo. Si ustedes ven el Colegio de México o el ITAM, no producen la gran investigación de frontera, no producen los grandes paradigmas, pero producen una gran cantidad de información y de aplicaciones sobre lo que es entender la realidad nacional, la realidad mexicana en particular. Entonces generan mucho trabajo para eso, y entonces hacen investigaciones y son reconocidos como grandes investigadores. Y no son los investigadores del descubrimiento, son los investigadores de la realidad nacional. También hay los profesores que hacen las grandes monografías, sistematizan el conocimiento. Cada vez hay menos de esos, pero que le hacen una falta enorme a nuestro país el que haya personas que realmente sean los expertos, los eruditos en ciertos temas y que lo pongan a disposición de los demás, esos conocimientos. Esa es la investigación de la sistematización. Y la otra, que es la cuarta, que es la que yo le estaba planteando a ustedes como las comunidades de aprendizaje y los profesores innovadores, es eso, es que haya profesores que escribamos cómo cambiamos nuestros cursos para lograr enseñar mejor cierto tema, o para lograr que aprendan ciertas cosas, o para lograr que los alumnos se ocupen de tales o cuales cosas. Para terminar, Boyer decía que cualquiera de esos 4 académicos eran perfectamente válidos, y que las universidades no debían hacer mucho esfuerzo en tratar de separar, a ver cuál es de esto y cuál es del otro, que es lo que hace el Sistema Nacional de Investigadores, que, como creo que algunos saben ustedes, yo tuve que ver en su inicio. Durante 5 años fui el primer director del Sistema Nacional de Investigadores. Pero lo que importante, él decía, es que no debe haber ni un solo académico que se diga que es académico que no haga alguna de esas 4 cosas. Si no hace alguna de esas 4 cosas, no tiene el nombre de académico. Si no está viendo cómo mejora la enseñanza, o si no está viendo cómo sistematiza los conocimientos que se van generando por otros lados, pero los vuelve a encapsular, los vuelve a organizar para poderlos transmitir mejor, si no está viendo cómo los aplica los conocimientos a la realidad del estudio de lo que está pasando, o si no hace nuevas aportaciones de descubrimiento, si no hace alguna de esas 4, no es un académico. Y nos falta todavía mucho el que nuestras universidades, todos los académicos sean académicos, en ese sentido. Entonces, lo que quiero decir, no le ponga tanto énfasis a la parte de los investigadores. No, son la minoría, pues la mayoría son los demás, ¿sí?
Entonces los del SNI, sí, qué bueno que están allí, pero son una minoría. Lo más importante son los demás, y esos podemos hacer muchas cosas. Creo que allá había una persona que... perdón, adelante. ¿Ya puedo? Ok. Bueno, definitivamente la fotografía en la que hemos quedado nosotros, a lo mejor a algunos no nos pueda gustar, porque quedamos retratados y a lo mejor quedamos retratados muy mal. Entonces, yo pregunto, ¿qué apertura o qué posibilidad real podemos tener, no solamente como país, sino como sinaloenses, en términos de desde la autoridad? Porque, como nos mencionaba el primer orador, la educación en Finlandia dio un giro en donde en lugar de que las políticas vengan de arriba hacia abajo, van de abajo hacia arriba, más o menos así entendí yo. Entonces, el segundo orador nos plantea también la posibilidad de cómo nosotros podemos crecer tomando en nuestras manos las riendas de la educación. Entonces, pero también los que estamos aquí sabemos que la realidad nos rebasa, pues, nos rebasa como capacidad de innovación, en esa capacidad de innovación. Entonces mi pregunta es, ¿qué posibilidad real tenemos para emular el sistema que Finlandia ha implantado y las recomendaciones del segundo orador? O sea, ¿qué posibilidades reales? Yo creo que muchísimas, yo creo que tenemos muchas posibilidades. Déjenme decir que también fui funcionario gubernamental, entonces yo creo que no hay mexicanos buenos y malos en un grupo más que en otro. En todos los grupos hay mexicanos buenos y malos y personas que son capaces de hacer las cosas y no. Dije que uno de los problemas que teníamos serio era la gestión de las universidades y otro problema serio que teníamos era el centralismo. Yo creo que nos podemos empezar a tomar, y lo digo para los sinaloenses, nos podemos tomar más en serio lo de que somos una república federal. Podemos empezar a ser mucho más independientes de lo que creemos en materia educativa. Y lo mismo, y no se diga las universidades, podemos ser mucho más independientes de lo que creemos. Por ley podemos ser mucho más independientes, ni siquiera se trata de ir en contra de la ley, por ley podemos ser mucho más independientes. Pero para eso lo que tenemos que hacer es empezar a producir cosas, empezar a dar cosas. Creo que el problema es que siempre nos estamos peleando por quién tiene el poder. Y eso, como decía, no lleva nada. En un rato serán unos y en un rato serán otros. Lo importante es cómo aportamos. Y cuando empieza a darse esta colaboración, creo que será muy bienvenida por las autoridades gubernamentales, como por las empresariales. Será bienvenida la colaboración cuando se ve que es una colaboración que es para todos, no es para ocupar el poder o el lugar de alguien o quitarlo o señalarlo como malo. Bueno, yo soy malo, pero que no se trata de eso. Lo que se trata es que podemos construir, que podemos hacer juntos muchas cosas. Una cosa que también estoy absolutamente convencido, y espero que también ustedes, que los genes están repartidos por igual y las neuronas por igual en todo el mundo. Todos tenemos un linaje tan grande como querramos, porque todos estamos aquí. Entonces nuestro linaje, nuestros ancestros, vienen de tantos siglos como los de los demás. Todos tenemos la misma capacidad intelectual, todos tenemos las mismas neuronas. Podemos hacer miles de cosas. Lo que pasa es que uno nos pasamos peleando y otros o se ponen a trabajar juntos y hacen cosas hacia adelante y pueden avanzar. Creo que podemos hacer esto de las comunidades de aprendizaje, lo que decía la profesora cubana mexicana, que ya no está, pero es perfectamente factible y se pueden hacer, y está probado. Perdón. Y una pregunta más. Bueno, no es pregunta. Había una vez un mago curandero que tenía el sombrero largo, la barba puntiaguda y un gatito en la entrada de su puerta. Un día decidió compartir sus conocimientos y tuvo 10 alumnos. De esos 10 alumnos, solamente uno tenía el sombrero puntiagudo, la barba larga y un gatito en la entrada de la puerta. Y es el único que tenía pacientes, por decir así. El único que los consultaba era él. ¿Por qué? Porque aprendió de su maestro todos los secretos y los demás hicieron lo que les pegó la gana, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es lo que quiero llegar a decir? Que si nosotros en nuestra vida como maestros copiamos de aquellos que triunfan, vamos a hacer nuestra manera de enseñar lo más sutil posible para que el alumno aprenda de situaciones y no de un aprendizaje repetitivo.
Así es. Como usted lo ha dicho, nada más es para redundar lo que se ha dicho. Mis 25 años eso me ha enseñado, robé de aquí, robé de allá, robé de acullá. Yo trabajo para el Centro de Idiomas y soy muy feliz como maestra y cada día me sigo enamorando más de mi carrera. Y estoy de acuerdo que somos agente de cambio. Muchísimas gracias. Pues adelante, por favor, uno más. Perdón, tenía por aquí, pero sí le damos también por el… Dos más. Sí, por el de habernos quedado, ¿no? Doctor Marlo, pues yo lo he escuchado en otras, he tenido la fortuna de escucharlo en otras conferencias. Mi pregunta es, porque realmente me ha quitado el sueño, ¿dónde incidir? Que fue con una de las cosas que cerraba. Y me sorprende, y perdón si soy un tanto cruda, pero que era un foro de incidir puede voltear a ver cuánta incidencia hubo. Entonces, me preocupa porque si nos vamos a los que ya están en acción, pues la curva de aprendizaje como que la veo muy larga para que logre ya en una respuesta, ¿no? En un resultado. Y mi pregunta es esa, ¿dónde incidir? Yo creo que si por ley o por autoritarismo, creo que debería ser en los centros formadores de docentes, donde se debiera ahí, por ley, hacerlos generadores de tesis, cambiar el modelo de enseñanza para que ya no estén sacando al aula pues más pseudomaestros, no, perdón que lo diga así, pero creo yo que no todos, pero hay una gran gente sin vocación en acción. Entonces, yo le quiero preguntar a usted, ¿dónde vamos a incidir? Vamos a incidir donde podamos, cada uno de nosotros. Yo dije, y lo digo muy ciertamente, cuando me quedó claro esto que acabo de presentarles a ustedes, fue en 1999. Desde entonces he venido diciéndolo cuantas veces me invitan, ahí voy. He dirigido muchos proyectos internacionales y ahí voy. Y sin embargo me pasa lo mismo que ustedes, que digo, ay, ¿qué puedo hacer para que convencer a México que tenemos que hacer unas cosas más, dedicarle más a esto? Pues agarrar lo que pueda. Es decir, si ustedes me dan la oportunidad de venir otra vez, vendré a volver a decirles algo similar, porque pues, finalmente son las mismas ideas, porque lo que se trata es convencer a más. ¿Por dónde va a empezar el rompimiento? ¿Dónde va a empezar? Porque creo que se va a dar. No lo sé. Creo que podrá empezar por la primaria, podrá empezar por los sindicatos, podrá empezar por las universidades. Sí hay unas que me parecerían más a gusto a mí, como usted dijo, ahorita los centros de formación de formadores, claro que sí, son los que me gustaría más, o las universidades son los que también me gustaría más, pero no sé, a lo mejor va a surgir por otro lado, a lo mejor va a surgir por el jardín de niños, a lo mejor va a surgir por la primaria. Hace rato me entrevistaban antes de salir aquí sobre las pruebas de enlace, perdón que me extienda. Y digo, el problema con las pruebas de enlace no son las pruebas de enlace, el problema es que no las usamos, no usamos los resultados. Una de las cosas que nos decía el doctor Holm es cómo ellos, los padres y los maestros y las autoridades, se meten a estudiar los expedientes. Es para lo que son. Los exámenes tipo enlace o PISA no son más que una herramienta que da información que dice por dónde están unos y otros, para que la interpretemos los que tenemos la responsabilidad de interpretarla y hagamos algo. Pero en México no hacemos algo con eso. Simplemente seguimos lamentándonos de que estamos en el 34 lugar, o lamentándonos que la escuela perenganita de tal no salió, o aplaudiendo la que salió, en lugar de que cada uno tomáramos los resultados que nos competen y viéramos qué podemos hacer con esos resultados, cómo podemos cambiar. Entonces sé que no le contesté la pregunta, porque no sé la respuesta, es decir, si la supiera, créanme que se la diría, no la sé. Gracias. Me gustaría hacer un comentario acerca del comentario que usted hizo cuando habla acerca de cómo enfrentar. Enfrentar las cosas es lo peor que pueden hacer, el coping. ¿Cómo lo deben de hacer? Traten de adoptar y de integrar
por medio de sesiones de lluvia de ideas. Yo creo que esa es la mejor forma de hacer algo y no aguantarse. Me gustaría darles un ejemplo de cómo operamos en diferentes países. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, en donde trabajamos de forma conjunta con el Consejo Educativo de Abu Dhabi. No estamos llevándoles nada de Finlandia, les estamos dando ideas, buenas prácticas y estamos haciendo una integración con sus sistemas, con sus propios medios. Hemos estado investigando el sistema local. En el mundo árabe hay muchas cosas que no conocemos, no tenemos el conocimiento en Finlandia acerca del mundo árabe, pero sí sabemos acerca de educación. Entonces, con ellos podemos crear algo completamente diferente que se adapte a sus propósitos. Entonces, pidan ayuda de alguien más. Espero que yo les haya podido dar algo aquí el día de hoy. Es solamente algo que quería mencionar, este punto. Yo creo que ese es el efecto o el error más grande, aguantarse, enfrentar las cosas solo. ¿Cómo detectar las buenas prácticas que ya hay en México? How to detect the good practices in Mexico? Yeah, of course it's a tricky question because Vaya pregunta difícil, porque no conozco su sistema lo suficientemente bien, pero ¿cómo lo hacen en Arabia Saudita, por ejemplo? Bueno, nosotros ahí tenemos un sistema que comenzó desde el año 2010. Realizamos diferentes análisis del sistema que ya tenían en ese país. Hay un programa muy grande que incluye 32 subprogramas y es un programa continuo. Lo que estamos haciendo es estudiar su sistema curricular o sus sistemas curriculares. Nos estamos enfocando en el programa de educación de los profesores, entrenar a los entrenadores, los puntos gerenciales, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes procesos paralelos, pero estamos tomando en consideración los currículos locales. Estamos haciendo una mezcla de todo. Tenemos algunos indicadores de desempeño también que hemos aplicado a lo largo de todo el proceso para poder de esta forma garantizar la evaluación. Y se trata de una evaluación muy práctica con vistas al futuro para garantizar que todo va bien. Los indicadores tienen un toque de la vida diaria para que así podamos redirigir el rumbo de la nave. No hemos arreglado nada, sino solamente estamos desarrollando procesos que se van a aplicar a lo largo del tiempo. Y no sé si respondí la pregunta correctamente. Definitivamente la historia del país pesa sobre los procesos de descentralización y centralización de la educación en México. Esa es parte de nuestra historia de la educación. Pero hemos visto cómo en los últimos años los procesos de descentralización, en la posibilidad que ha permitido la variable política, sindical, económica, etcétera, ha ido avanzando. Y eso creo que desmitifica un poco el que no puedo hacer nada porque los programas y los diseños curriculares, etcétera, están terminados. Recordemos la autonomía relativa que ha tenido y tiene el profesor en este país, y ahí está la posibilidad de construir. Específicamente en educación básica existen problemas que le permiten a la escuela particular, en su contexto regional, en su contexto particular, hacer su propio plan y programa de trabajo. Creo que todas estas posibilidades le permiten al profesor innovar, compartir, incluir,
Y bueno, la experiencia de Finlandia es una fabulosa experiencia que podríamos repensar cómo instrumentarla, por dónde empezar, por el contexto de uno mismo, con el compromiso personal y por supuesto pensando también en otros escenarios macros que también pudieran incidir para mejorar todo esto. Y maestra, la compañera que hace un momento decía, pero ¿por qué quedamos en esta fotografía tan mal? Creo que la realidad es más disímbola, no tenemos una sola realidad, eso es bueno y eso es malo en nuestro país, pero siendo optimistas, apostémosle a que sí se puede, y ojalá que Codecin enseguida empiece también a compartir estas buenas experiencias para que luego nosotros podamos también, con un pensamiento muy creativo, muy innovador, hacer lo que hasta antes parecía imposible. Yo quiero más que nada felicitar a Codecin, al doctor Malo, al doctor Marco específicamente en esta mañana tarde que nos comparten sus experiencias y nos invitan a reflexionar y a actuar para que el bien sea el mayor para todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Malo. Y bueno, invitar a todos los que estamos aquí a que nuestro epitafio sea: lo intenté. Muchas gracias. Mi reflexión va para el auditorio. Si bien es cierto, nos presentaron números fríos y sentía que me daba una pulmonía como mexicana, como sinaloense, como docente. Pero si definitivamente a esos números fríos no le ponemos un abrigo de amor, de respeto, de compartir experiencias exitosas, de disciplina, siempre vamos a estar viendo esos números fríos y a lo mejor nos va a dar doble pulmonía. ¿Qué quiero decir? Que deben de estar insertos ahí los valores representativos de cada uno de nosotros las personas. Si como profesores estamos en una conferencia tan importante, nos contamos ahorita los que quedamos, ¿qué esperamos nosotros transmitir a nuestros alumnos en nuestras aulas? El respeto hacia uno mismo viene siendo el respeto hacia los demás. Si nos convocamos y quisimos por nuestra propia voluntad de estar aquí, nuestro compromiso era estar aquí hasta terminarlo. Y eso es lo que queremos que los profesores, de acuerdo a la reforma educativa que entró desde el 2004, desde preescolar, y estamos cerrándola ahorita en el 2012 con tercero y cuarto año de primaria, que tratemos de evaluar a nuestros jóvenes no para ponerles un 10, un 8 o un 9, sino evaluarlos para que aprendan, para que en forma conjunta con los padres de familia se afeen las deficiencias y las fortalezas que tiene cada uno de nuestros jóvenes para poder formar no a niños inteligentes, sino a personas comprometidas con la sociedad. Si no perdemos el objetivo y el principio fundamental, principio pedagógico número 1, que todo debe ser en torno en el alumno, debemos de cambiar esos números fríos y hacerlos más tibios. Yo quiero crear un compromiso con los pocos que nos quedamos aquí, de que hagamos este trabajo de conciencia y de respeto hacia nosotros mismos y hacia las autoridades que están aquí. Muchísimas gracias. A continuación, el ingeniero Rodolfo Madero agradecerá a los expositores con un pequeño reconocimiento. De esa manera, el Codecin agradece a todos su presencia por querer ser realmente agentes de cambio, reconoce la participación que tienen en la construcción de un Sinaloa próspero con calidad de vida. Gracias.